podemos entendernos entonces, ¿verdad? El proceso en sí como que vale 60 puntos, ¿verdad? Porque la universidad de repente requiere también estos números redondos, ¿verdad? Por el tema de la evaluación. Y nos sobraría 40 puntos para el próximo sábado. Y en cuanto a asistencia, un ratito que le voy a admitir a alguien más. Ahí ya está. Nosotros, ¿qué fecha arrancamos? 9 de febrero, ¿verdad? 9 de febrero. No, perdón. 10 de febrero. F, una consulta. Sí. Por ejemplo, la guía 3, por ejemplo, sus indicadores de evaluación de la guía de actividad, por ejemplo, no tiene. O sea, no sé Sí, si el porque mío nomás. ese es contra entrega. O sea, vos entregás porque se habla de conceptos, ¿verdad? Y si es que no presentás alguno de los conceptos, hay -2 y ya está ya. Para evaluar ese. 17, 24. Y hoy estamos 2 de marzo. 2 de marzo. Ahí está. Y estaríamos hablando del 9 de marzo, que incluye un trabajo final integrador y un cuestionario, que vamos a ver de cuántos puntos sería, ¿verdad? Para nuestro examen final del próximo sábado. No sé si hasta aquí hay algunas consultas. Y la fecha de entrega. Domingo 3 de marzo, 23:59. Sería la fecha límite para poder entregar en un archivo mis actividades de taller de instrumentación 2. Un archivo, ¿verdad? Y decirle que esto ya está habilitado, justamente el espacio para la entrega ya se encuentra disponible en plataforma. Y estaba pensando que la guía final, ¿recuerdan la vez anterior hicimos una guía de 30 puntos y un informe así de 10 puntos? ¿Recuerdan, verdad? Y ahí completábamos 40 puntos. Y algo similar vamos a hacer, pero yo ya les voy a dar la guía final. Lo más probable el lunes ya voy a estar subiendo, o cuando tenga lista esa actividad final, voy a disponibilizar ya para que ustedes puedan trabajar de acuerdo al tiempo, y así entonces el sábado directamente lo que van a hacer es entregar esa guía. Consultas hasta allí para poder entrar en la última guía, que sería la guía 5. Mañana es el 4.
Ah, mañana, no, hasta la guía 5, la guía que vamos a dar hoy. eh, ¿Eh? Sí, todo junto ya, completo. Sí, acá pregunta Ruth también, el 5 también, dice Ruth. Sí, sí, Ruth. Bueno, arranquemos entonces, ¿verdad? Nosotros tuvimos, no sé si va a poder grabar de vuelta, Juan. Ah, ya. Bueno, perfecto. Gladys, ¿quieres decir algo antes de? Sí, muy bien, profesor. ¿Podría volver a explicar el tema de entregar en un mismo archivo? Es decir, tendríamos que copiar en un Word todos los archivos. Bueno, no sé si llegué a copiar bien, pero la indicación que dimos fue cuando arrancamos el módulo que cada guía que íbamos terminando íbamos a ir colocando en un solo archivo, ¿verdad? Entonces, ese tenía dos ventajas, ¿verdad? Uno para el alumno y otro para el profesor, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja para el alumno? Que tenía más tiempo para poder resolver y administrar su tiempo, ¿verdad? Y esperábamos que no se le acumule y que realmente no llegue sin haber desarrollado cada una de las guías en la semana que correspondía, ¿verdad? Y la ventaja para mí es que en un solo archivo ya voy a tener una mirada completa, ¿verdad? Del trabajo de ustedes y ahí ya voy a poder ir puntuando en el cuaderno y luego subo en plataforma ya el puntaje total. Básicamente es eso, Gladys. Ok, sí, sí, ¿Alguien, entiendo. ¿Alguien quería hablar? Ya, perfecto. Está Juan. Bueno, estuvimos hablando nosotros en este módulo de la educación basada en competencias y arrancábamos con la unidad competencias, ¿verdad? A esta altura, llegado a este punto ya casi terminando el taller 2. Imagino yo que hay una claridad acerca de lo que representa la educación basada en competencias, que es un paradigma que se desarrolla, que está permeando en todas las facultades, en todas las universidades. De hecho, había comenzado su ingreso en la educación básica ya con la reforma educativa en la década del 90, estamos hablando desde el 94 que arrancábamos la reforma educativa en la educación básica, llegando a 2002-2004, el cambio de ese cuarto, quinto, sexto curso al primero, segundo, tercero de la media, y luego los ajustes en 2005, 2006, 2007, en secundaria digo, y paralelamente iba ingresando fuertemente la educación basada en competencias en la educación universitaria. Entonces, de a poco, las universidades iban presentando programas de estudios a las instancias correspondientes con el modelo basado en competencias, ¿verdad? El modelo basado en competencia, como ustedes saben, desde el año, justamente en el 94, cuando Jacques Delors y todo un equipo de la UNESCO hablaban de estos pilares de la educación, ¿verdad? Estos pilares que tienen que ver con el saber, con el ser, con el saber hacer, con el saber vivir juntos y bueno, también hablamos del emprendedurismo aquí en Paraguay, eso sí, ya particularmente. Y en este marco, la UNESCO, la OCDE, estamos hablando también en este momento de esta proyección que se hace para la educación 2030 a través de los objetivos de desarrollo sostenible, en la meta número 4 que habla del tema de la calidad de la educación. Y empezamos a hablar nuevamente allí del tema de las competencias, ¿verdad? Justamente yo estoy trabajando una investigación sobre la competencia aprender a aprender en estudiantes universitarios, ¿verdad?
Hice una presentación en el congreso, en el cuarto congreso de educación de la UAA acerca de la dimensión cognitiva de la competencia de aprender a aprender en estudiantes de la UTIC, justamente aquí sede Caguazú, en carreras de grados. Y ahora estoy preparando otro en donde estoy procesando todas las dimensiones que tiene que ver con la competencia de aprender a aprender, es decir, cómo están aprendiendo nuestros estudiantes universitarios. Hablamos de esta dimensión cognitiva, cómo manejan la información, manejo de tecnología, habilidades en comunicación, cómo están en el tema del bilingüismo, en la incorporación de lengua extranjera. Después hablamos de la dimensión metacognitiva, la dimensión ética, la dimensión motivacional, o sea, hay varias dimensiones las cuales estoy trabajando ahora y debo terminar para el 30 de marzo, ¿verdad? Así como ustedes también tengo tareas dentro de lo que es una especialización en donde estamos obligados a publicar mínimamente 2 artículos, ¿verdad? Entonces, revisando esto, lo que propone las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la OCDE, en donde se están aglomerados, digamos, los países con mayor auge económico. También hablamos de la UNESCO, que realmente allí podemos encontrar los fundamentos, los pilares que nos permiten entender cómo funciona el sistema educativo y agregarle el Banco Mundial, ¿verdad? En donde sí podemos encontrar estos argumentos que estamos mencionando. Entonces, dadas estas teorías que nos sirven para poder entender cómo funciona el tema de la educación basada en competencias, luego vamos al tema de la planificación, ¿verdad? Y si hablamos de planificación, hablamos de una planificación macro, en donde están los programas de estudio, los diseños curriculares, las mallas curriculares, que son un poco una planificación más macro. Sin embargo, nosotros abordamos una planificación más específica, es decir, cómo aquello que está prescripto, porque si hablamos de un currículum, como dice Pilar Posner, hablamos de un currículum prescripto, eso que ya está preestablecido. Podemos hablar de un currículum desarrollado, ¿verdad? Que es distinto al currículum prescripto, porque generalmente tal y cual como está escrito el currículum no se puede desarrollar porque se tiene que adecuar al contexto, y ahí está el enfoque basado en competencia, que sí o sí, una de sus características es que hay que llevar en cuenta el contexto en sí para poder desarrollar la educación basada en competencias, ¿verdad? Y agrega Pilar Posner, por ejemplo, está el currículum extracurricular, está el currículum oculto, ¿verdad? Que digamos que es propio del maestro, del docente, eso que hace que marque algunas que otras diferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hablamos también del currículum nulo, ¿verdad? Aquello que nosotros, los profesores, de repente como que dejamos de lado por distintas circunstancias, ¿verdad? Pudiendo deberse a falta de conocimiento del docente o falta de tiempo para su desarrollo, o es considerado como que no es muy pertinente en el contexto y sería mejor adecuarlo y desarrollar otros contenidos, o dado los conocimientos previos que tienen los estudiantes, entonces se hacen esos ajustes curriculares en el momento, ¿verdad? Bueno, todos estos aspectos son fundamentales dentro de lo que viene a ser la planificación. Posteriormente, hablamos de la planificación en sí, de la parte más didáctica. Entonces, todo profesional especialista en didáctica debe y tendría que manejar muy bien los elementos de la planificación, ¿verdad? Primero que nada, entender bien el alcance de la planificación, que nos permite anticiparnos, no improvisar, ¿sí? Entonces, atender el contexto, y por lo tanto esa planificación es más que importante que nosotros podamos entender. Ahora, si hablamos de elementos de planificación, les decía en la clase anterior, son 4 los elementos de planificación que son fundamentales, que son los contenidos, objetivos, metodología y evaluación. Contenidos, objetivos, metodologías y evaluación. Dentro de lo que serían los objetivos, ahí ya estamos hablando de las competencias, de las capacidades,
y dentro de los contenidos hablamos justamente de los... A mí me gusta más hablar de contenidos antes que mencionar temas. Los temas serían aquellos que están al interior del contenido en sí de lo que queremos desarrollar, ¿verdad? Luego tenemos la metodología. Eh, Indistintamente, ustedes han revisado un material de, a ver, el material que estuvieron revisando, a ver si ustedes me dan el nombre, en donde se habla de secuencia formativa. Eh, sí, el verdecito, ¿verdad? Guiné y parceriza, tendría que ser, ¿verdad? Entonces, creo que le falta ahí el acento nomás, pero este material habla justamente de qué. ¿De qué habla este material? Justamente el apartado que estuvieron ustedes analizando, Guiné, sí, Guiné y parceriza. Bueno, Guiné parceriza y llena, bueno, aquí tenemos planificación y análisis de la práctica educativa. ¿De qué hablan? Hablan de la secuencia formativa. Nosotros estamos hablando de los elementos de la planificación, objetivos, competencias, capacidades, contenidos, y estamos bajando a la metodología, que serían las secuencias formativas, o podemos hablar de actividades, podemos hablar de estrategias metodológicas, bueno, eso ya depende mucho de los autores, ¿verdad? O momentos didácticos al interior de esta metodología. Estos autores, por ejemplo, hablan de secuencias formativas, ¿verdad? Estas secuencias formativas, que es lo mismo que momento didáctico, nos refiere sobre el inicio, el desarrollo y el cierre de las actividades, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre. Entonces nosotros tenemos que dominar bastante bien qué tenemos que hacer en el inicio de una clase, en el desarrollo de una clase y en el cierre de una clase. Generalmente cuando hablamos de inicio de clases, estamos hablando de detectar aquellos saberes previos, de tal forma que esa estructura de acogida nos permita conectar con los nuevos conocimientos que queremos desarrollar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Está ese momento tipo para romper el hielo, momento motivacional, eso tiene que ver con el inicio de clase, ¿verdad? En la presencialidad es una cosa y en la virtualidad es otra cosa, ¿verdad? Encontraba yo un material que hablaba, no recuerdo en qué parte estaba, era, pero en la parte virtual habla de que ese momento se denomina también como el caldeamiento, ¿verdad? Fíjense el término que utilizan, ¿verdad? Caldeamiento dentro de lo que es la clase virtual, ¿verdad? Entonces sería igual que el inicio, ¿verdad? Bueno, tipo rompehielo, bueno, eso hay que tener muy en cuenta para poder desarrollar una clase, el fondo de la cuestión. Luego hablamos del desarrollo. Cuando nosotros hablamos del desarrollo, estamos hablando de que debemos de plantear en función al aprendizaje que deseamos obtener con nuestros estudiantes. ¿Cómo determinamos qué aprendizajes vienen a ser los esperados o los resultados esperados? ¿Cómo determinamos eso? Allí entra fuertemente el enfoque basado en competencias, ¿verdad? ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que mirar el perfil de salida, el perfil de salida del de los estudiantes. En este caso tenemos que mirar el perfil de salida de la carrera. Si estamos en odontología, si estamos en medicina, o sea, ¿qué perfil de salida? Si el perfil dice que al término de un bachillerato, por ejemplo, debe salir el estudiante con alto dominio del idioma
castellano y guaraní, es decir, competencias lingüísticas bilingües, entonces allí es donde nosotros tenemos que apuntar durante el desarrollo cómo podemos abordar el tema del bilingüismo durante el desarrollo de cada una de las asignaturas. No solamente en el horario de castellano ni en el horario de guaraní, sino que desde otras disciplinas, cómo nosotros podemos incorporar. Por ejemplo, al término de una clase van a escribir una bitácora reflexiva y posteriormente van a traducir al guaraní, por decir así. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos aportando y estamos trabajando para que realmente podamos lograr que ese estudiante pueda responder al perfil de salida que se pretende lograr? Por eso cuando las agencias, y en este caso la ANEAES, porque hay otras agencias también a nivel de Mercosur y eso que pueden visitar las universidades, focalizan mucho su atención en los programas de estudio, en las competencias que se pretende desarrollar y sobre todo el manejo del perfil de salida o el perfil del egresado en las distintas facultades. ¿Por qué? Porque a eso tenemos que dar respuesta para que podamos hablar de que sí, nuestros egresados reúnen las competencias que requieren para que podamos darnos cuenta de que sí están preparados para ser licenciado en administración, licenciado en economía o lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así en palabras sencillas, voy comentando cómo funciona este engranaje de poder entender justamente los fundamentos de la educación basada en competencias y cómo debiéramos de trabajar en el aula fundamentalmente las competencias, las capacidades, ¿no? Bueno, estoy yo hablando del momento de desarrollo y ese momento de desarrollo implica que hay que utilizar variadas estrategias didácticas que nos permitan realmente desarrollar esas capacidades que nos proponemos en el aula. Y hablamos mucho del trabajo colaborativo, del trabajo individual, de algunas estrategias grupales como mesa redonda, simposio, seminario, lo que sea, o estrategias más de comprensión, estrategias didácticas que permitan realmente el desarrollo de esa propuesta, ¿verdad? Y posteriormente la socialización como parte del cierre de la propuesta didáctica. Entonces allí también podemos hacer una retroalimentación, podemos hacer algunas preguntas aclaratorias, o sea, ese tipo de cosas podemos hacer en el cierre. Y evidentemente, en muchos casos ya observamos los indicadores que nos hemos propuesto según la capacidad que se pretende o que se está desarrollando, ¿verdad? Bueno, y básicamente allí la evaluación dentro de lo que es la educación basada en competencias deberá estar presente en todo momento, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la evaluación de proceso y de la evaluación de producto, ¿verdad? ¿Sí? Evaluación de proceso y evaluación de producto. Es decir, como habla Olivos, que es Olivos Tiburcio, tiene un libro que habla de la evaluación de y para el aprendizaje, muy interesante, en donde realmente habla de que la evaluación tiene que ser algo transversal, integral al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es allí donde muchas veces tenemos situaciones, tenemos inconvenientes porque las evaluaciones se separan de ese proceso y entonces es como que se vuelve muy punitivo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que pensar en la educación basada en competencia, en esta evaluación más de proceso y de producto, ¿verdad? Y eso es un poco el gran desafío. Entonces, en este momento voy a dar algunas ideas en relación al tema de la evaluación basada en competencias. Voy a compartir con ustedes una presentación de, a ver, una presentación de, a ver, lo estoy viendo acá, una presentación hecha
por la profesora Marta. En realidad esta no es mi presentación, es de la profesora Marta, que no recuerdo su apellido. Es una profesora con quienes trabajamos. Ella es nuestra asesora también en temas de educación basada en competencia. Ella es de España, ¿verdad? Bueno, estamos abordando la evaluación en sí, ¿verdad? Y aterrizando podemos hablar de la evaluación del aprendizaje, eso que sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Ya les mencioné estos puntos también, ¿verdad? Como fundamentos generales, y hagamos una mirada rápida a la evaluación según las instituciones internacionales más relevantes, ¿verdad? Entonces partimos de la UNESCO, ¿verdad? En donde hablamos de que la evaluación en sí hay que orientarlo hacia un contexto auténtico. Hablamos de proyectos, tareas prácticas y situaciones de la vida real profesional, ¿verdad? O sea, no debe estar descontextualizado de la realidad. La evaluación integral es un aspecto desafiante, porque cuando hablamos de una evaluación integral, hablamos de una evaluación holística, ¿sí? Global y completa. Hablamos de introducir aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y sobre todo la retroalimentación y mejora continua. Ustedes saben que este tema de la retroalimentación, por ejemplo, es fundamental cuando es oportuna, dice Olivos, ¿verdad? La mejora continua entra a partir de la década del 90. Ahí ya Santos Guerra ya nos hablaba de este tema de la mejora continua. Inclusive en el año 95 publica un libro que se denomina Diálogo, Comprensión y Mejora, que podemos encontrarlos también disponible en la web. Comentarios constructivos, ¿verdad? Oportunos y estrategias para el crecimiento de las competencias, ¿verdad? O sea, verlo la evaluación como algo que nos permite aprender y mejorar. Bueno, eso es fundamental, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros los profesores tenemos una mirada muy tradicional porque fuimos educados en un formato así muy tradicional, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener siempre este concepto de que la evaluación nos tiene que permitir aprender y nos tiene que permitir mejorar, es decir, pasar de un punto a otro punto con una mejora continua. Evidentemente esa viene a ser la clave, ¿verdad? La OCDE. Como les decía, allí hablamos de la evaluación como un enfoque en habilidades relevantes, ¿verdad? Clave para tener éxito en la sociedad actual. O sea, no debemos de perder nuestro tiempo en cualquier cosa, sino en cuestiones claves como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y el tema de la comunicación. Hablamos de la evaluación auténtica desde la OCDE, hablamos de una aplicación práctica de habilidades en situaciones significativas, ¿no? Aquellas evaluaciones más auténticas. Si nosotros miramos el tema de la evaluación y nos focalizamos en la evaluación auténtica, que va directamente relacionada con la educación basada en competencias, entonces tenemos que llevar en cuenta que una de las mejores herramientas que nos permite evaluar con mayor certeza viene a ser la rúbrica, ¿verdad? Creo que ustedes también estuvieron trabajando con Rubistar y bueno, creo que ahora también podemos reforzar ese punto en particular y mirar un poco hacia una evaluación más auténtica. La evaluación formativa, a veces cuando tengo reuniones docentes, de repente digo, a veces como un tractor pasamos encima de la evaluación formativa, o sea, no le hacemos caso. Sin embargo, es la evaluación que nos permite orientarnos hacia la mejora continua del aprendizaje, ¿verdad? Con esta oportunidad de retroalimentación constante y identificando aquellas fortalezas y puntos a mejorar, eso nos permite el tema de la evaluación formativa. La evaluación comparativa, ver un poco los resultados que se dan entre uno y otro sector, incluso entre países, se puede ir observando qué es lo que sucede en términos de evaluación. Estos son fundamentos importantes y que está ligado justamente al enfoque por competencias, ¿verdad? Lo del Banco Mundial.
nos habla también de la evaluación en sí como una medición del desarrollo de competencias, ¿verdad? Ustedes saben que hay mediciones internacionales en relación a la evaluación. Hablamos de PISA, hablamos de leche, que viene a ser una evaluación en Latinoamérica. O sea, hay distintos organismos que hacen evaluaciones, que hacen mediciones en cuanto al rendimiento académico, orientación hacia la empleabilidad, ¿verdad? Que es fundamental, ¿verdad? En donde podemos garantizar que las personas estén preparadas para ingresar al mundo laboral y que sean capaces de adaptarse a los cambios en la demanda de habilidades. La evaluación basada en resultados se centra en la capacidad de las personas para utilizar el conocimiento de manera efectiva. O sea, cómo transferimos estos conocimientos, ¿verdad? Eso que si conectamos con lo de Berenice McCarthy, que hablaba del ciclo del aprendizaje, y en su cuarto punto del ciclo hablaba de este tema de la adaptación, en donde hablamos de cómo transferir los saberes, los conocimientos que uno tiene dentro de un contexto real. Ese viene a ser el gran desafío, ¿verdad? Porque hoy, para el mundo laboral, ¿qué se pretende? Sentate acá, puedes ayudarme en esto, tenés tu pasantía por 15 días, por 30 días, entonces ahí tienen que transferir sus conocimientos, ¿verdad? No sé, veía algunos ejemplos nada más. Le pongo dos amigos míos que estaban trabajando en el peaje. De repente como que ingresan a una empresa, en este caso una empresa en JW Estigarribia, y le envían a Asunción para unas pasantías, ¿verdad? Y es allí donde ellos tienen que demostrar justamente sus conocimientos en relación al punto en el que, o al trabajo en el que están siendo contratados, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Entonces, el tema de las habilidades es demasiado importante. No basta con memorizar, no basta con reproducir, no basta con eh, replicarlo así de manera mecánica, ¿verdad? Sino que cómo aprovechamos los conocimientos que vamos adquiriendo, cómo transferimos al contexto, cómo aprovechamos esos saberes, cómo podemos potenciar esos conocimientos, ¿verdad? Enfoque en la equidad y la inclusión es un tema del momento, ¿verdad? Se reconoce y valora una gama diversa de talentos y capacidades, lo que puede ayudar a reducir las desigualdades y brindar oportunidades más equitativas para todos, ¿verdad? Justamente porque el tema de la equidad no es otra cosa que dar más al que tiene menos. Es decir, en el aula uno tiene que atender, ¿verdad? Cuál es la población que está teniendo, qué diversidad está teniendo allí, ¿verdad? Entonces es atender y bueno, por ahí va el tema de la equidad. Y la inclusión es brindar un apoyo educativo específico de acuerdo a la situación, de acuerdo a las dificultades, trastornos o necesidades que tiene el estudiante, ¿verdad? Justamente yo el estudio que estoy haciendo ahora tiene que ver con el liderazgo en la gestión educativa, pero para una sociedad inclusiva, ¿verdad? O sea, muy interesante, en donde abordamos cómo verdaderamente nosotros tenemos que dar respuestas a esa necesidad de inclusión en el aula. Tenemos que hablar de una verdadera inclusión y no solamente que esté presente en la teoría, ¿verdad? Desde lo que implica la accesibilidad arquitectónica, como ustedes han venido observando, cada facultad, cada institución educativa viene adaptando su cuestión arquitectónica para que sean realmente una institución inclusiva. Las políticas y prácticas docentes, bueno, las políticas universitarias como campus en sí y las prácticas, sean de docentes o administrativos, se encuentran en un gran desafío en poder dar respuesta a esta necesidad, porque ningún maestro, en realidad, como vimos en taller 1, probablemente no esté tan capacitado como para atender todos los tipos de necesidades que se presentan para la inclusión. Cada situación constituye un desafío.
estos días venía una madre de familia que viene a ser trabaja como docente en un centro de inclusión aquí en la ciudad. Entonces vino y le estaba escuchando yo como media hora, ¿verdad? Porque ella estaba un poco desesperada en el sentido de que está muy compleja la situación porque ellos en su centro de inclusión, en donde trabajan exclusivamente, un centro especializado aquí en la ciudad, entonces estaban 20, ¿verdad? Niños con autismo, con diferentes grados, digamos, y está muy compleja la situación. Están con un estrés enorme y es muy complejo enfrentarlo. Entonces, hoy la educación en Paraguay nos habla también de que los niños con situación de necesidad de inclusión tienen que estar en aulas regulares, ¿verdad? Entonces, cada vez como que se va complejizando más la situación. Esto se da con mayor énfasis en la educación inicial, en la educación básica, primer y segundo ciclo, luego va disminuyendo en tercer ciclo de educación media y escasamente se observa en la universidad. Bueno, estamos hablando de estos fundamentos y hablamos de las características principales de la educación, de la evaluación, mejor dicho, basada en competencias, ¿verdad? Esta evaluación debe ser integral y coherente con los perfiles profesionales. Eso es innegable y allí estamos hablando de conocimientos, habilidades y actitudes. Deberán ser coherentes e integral, como ya venimos mencionando, ¿verdad? Que tiene que incorporar todas las dimensiones de la competencia. O sea, no se puede fragmentar o es competente o no es competente. Hagamos una evaluación integral o si no, no nos sirve dentro de lo que es la educación basada en competencias, ¿verdad? Voy 8:44, vamos bien en tiempo. Cualquier cosita que ustedes de repente quieran consultar, abran el micrófono y pueden hablar porque yo particularmente no le estoy viendo, ¿verdad? Y este tema de la coherencia entre los criterios y los resultados también viene a ser una de las características principales de la evaluación basada en competencias, ¿verdad? La evaluación continua y formativa, a lo largo de todo el proceso, que se oriente hacia la mejora, esto que ya mencionamos, una retroalimentación constante y que requiere el esfuerzo consciente del estudiante. Eso es fundamental también y eso se genera a partir de las motivaciones que podamos también nosotros generar dentro del aula. La evaluación colaborativa, la evaluación entre pares, promueve la comunicación, el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo. Yo estoy eh, muy pendiente porque tenemos una investigación pendiente con la doctora Sonia sobre pensamiento crítico, ¿verdad? Ya tenemos todo aplicado, lo que nos falta es procesar, hacer el análisis de los resultados, porque hemos aplicado un cuestionario a todos los estudiantes de la formación docente en educación escolar básica o formación docente inicial en todos los institutos de formación docente que cuentan con unidades de investigación, ¿verdad? Estamos hablando de 10 a 12 institutos de formación docente de gestión pública del país, ¿verdad? Estamos hablando de Asunción, de ahí de Nuestra Señora de la Asunción, por ejemplo, estamos hablando de Misiones, estamos hablando de Encarnación de Ciudad del Este, de Guairá, de Caguazú, de Coronel, o sea, de distintos institutos y ahí, porque esto viene a ser clave, el tema del pensamiento crítico. Y por otro lado hablamos del aprendizaje colaborativo y las competencias esenciales en el entorno laboral. La transparencia en la evaluación, ¿sí? Estos resultados que tienen que ser claros, qué y cómo evaluar. La comunicación abierta, ¿sí? La socialización, no tener inconveniente en poder socializar los resultados de la evaluación. Participación activa de los estudiantes en la coevaluación y la autoevaluación. Retroalimentación constructiva, procesos claros y consistentes, ¿verdad? El proceso de evaluación versus calificación, ¿verdad? Evaluando, calificando, ¿sí? ¿Ha conseguido los resultados de aprendizaje? ¿Cómo lo cuantifico? O sea, son preguntas que nos hacemos cuando estamos evaluando si
he conseguido los resultados de aprendizaje, si estoy calificando, cómo lo estoy cuantificando esos resultados. Hablamos de una evaluación cuantitativa, de una evaluación también cualitativa, y siento que alguien quiere opinar. Escuché un ruidito. Bueno, sí, acá nosotros estamos hablando, Juan, y muy importante la consulta, porque nosotros estamos hablando de la evaluación del aprendizaje, ¿verdad? Porque la evaluación pues tiene varias clasificaciones en sí, ¿verdad? La evaluación institucional, la evaluación del profesorado, la evaluación esto, esto. Estamos hablando nosotros específicamente de la evaluación del aprendizaje, aquello que se da en el aula, es decir, esto estamos focalizando en lo que el docente hace con los estudiantes. Vamos a suponer que Juan desarrolla análisis de sistema que se denomina el módulo, está desarrollando con su grupo de estudiantes, entonces es allí donde tenemos que ser transparentes con nuestros procesos de evaluación y en esa comunicación abierta significa que tenemos que socializar con el estudiante. Generalmente lo que hacemos es más individualizado o si hay consulta, responder a esas consultas conforme a los resultados que se habían compartido, ¿verdad? Porque a eso se refiere, a esa evaluación más específica que se da en el aula. Ahora bien, los resultados de 2023, 2024 nos puede servir como una estadística y nos puede dar un parámetro a ver qué planes, qué acciones podemos establecer como mejora en forma global a nivel institucional, dado esos rendimientos académicos, ¿verdad? Eso se puede compartir a través de una gestión pedagógica del profesorado, del equipo técnico, entonces se aborda eso en jornadas, en talleres y se establecen ciertas estrategias para poder mejorar teniendo una mirada global a ese rendimiento académico. Entonces, en resumen, ahora mismo estamos hablando de esa evaluación que se da en el aula, en donde el docente específicamente con su evaluación deberá ser transparente, deberá socializar, compartir, mostrar y con la estrategia que pueda establecer a los estudiantes y los resultados generales de toda la facultad de repente son insumos que permiten justamente tener una mirada global y un parámetro y permite establecer un plan de mejora para esa facultad. No sé si te respondí, Juan, porque a eso nos referimos en este momento, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Exactamente. Bueno, justamente este año nosotros tuvimos una reunión inicial en la UTITA, acá, sede Caguazú, ¿verdad? Y bueno, todos los profesores, el claustro de profesores empezaron a hablar justamente del proceso
de evaluación en sí, ¿verdad? Porque desde la asistencia, desde la entrega de tareas, desde el tiempo, o sea, todo eso hace a una evaluación integral. Bueno, vamos avanzando un poquito el proceso de evaluación. Hay que establecer el referente sobre el que se va a evaluar, definir las situaciones que permitan obtener evidencia de las competencias, evidencias, elaborar instrumento, ¿verdad? Para que se pueda registrar esa observación, precisar un método para interpretar la información obtenida, cómo interpretamos, que no sea simplemente literal, sino que cómo interpretamos eso y sobre todo emitir un juicio valorativo al respecto, ¿verdad? Aquí podemos observar todo lo que es el proceso. Este cuadro me gusta mucho porque dice que evaluar y entonces estamos hablando del desempeño y qué evaluamos del desempeño, el saber, que es lo conceptual, el saber hacer, que viene a ser lo procedimental, y el saber ser, que viene a ser lo actitudinal, en donde generalmente nosotros hacemos justamente la formulación de nuestros objetivos de clases, ¿verdad? Y más todo lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que evaluar, o sea, estamos evaluando sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas, su ámbito procedimental, ¿verdad? Cómo realmente se desenvuelve allí. El ser, que viene a ser los hechos, los principios, eh, los valores, ¿sí? Que conforman justamente la educación basada en competencia, porque hablamos de una cuestión integral. Acá, si observamos en el desempeño, que tiene mucho conocimiento, pero tiene una actitud pésima, ¿verdad? Entonces, evidentemente que no vamos a poder hacer que logre esa competencia en sí, ¿verdad? Porque hay que trabajar lo actitudinal necesariamente, ¿verdad? Y aquí entre el saber hacer y el saber ser, Víctor Cooper habla de que el saber ser tiene una importancia exponencial. Tiene una importancia exponencial, ¿verdad? Y por lo tanto hay que poner mucha atención a las personas, ¿verdad? Eso en primer lugar, ya sea en la presencialidad, en la virtualidad, el trato, la comunicación, todo eso forman parte. Eh, Entenderle en qué situación se encuentra el estudiante sin perder de vista los objetivos que uno pretende desarrollar, o sea, cómo administrar las distintas situaciones, ¿verdad? Yo muchas veces me hace reflexionar mucho cuando un docente te dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer de este alumno? Es que yo le voy a poner nomás ya uno y ya está, ya, ¿verdad? Cierro ya y punto, ¿verdad? O sea, ¿cómo nosotros como docentes no vamos a poder tener esa capacidad de poder administrar las distintas situaciones que se presentan, ¿verdad? Pues si de repente nosotros llegamos a tomar la decisión de que hemos hecho todo lo que implica atención, acompañamiento, retroalimentación, pero no hemos logrado que realmente adquiera esa competencia mínima necesaria y por lo tanto puede reprobar, ¿verdad? Pero tenemos evidencias para poder demostrar eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo evaluar? Según el momento, inicial, continua, final, según la función, diagnóstica, formativa y sumativa, según patrón, normativa criterial personalizada, según agente, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, y según número de participantes en forma individual y grupal. Esto representa justamente el cómo evaluar, ¿verdad? Una evaluación inicial, continua y final se aplica mucho dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, según función, la diagnóstica, el cómo están, la formativa y evidentemente la sumativa, que tiene que ver con la promoción en sí, ¿verdad? Y luego hablamos de esta cuestión más normativa, criterial, personalizada, que más bien a veces adopta el Ministerio de Educación como fundamento para educación escolar básica y bueno, y según agente, esto puede ser implementado en cualquier nivel educativo. La autoevaluación en donde yo realmente me autopercibo de cómo estoy en tal o cual contenido, en alguna capacidad que se está desarrollando.
la heteroevaluación, una evaluación del profesor al alumnado y la coevaluación que se da justamente entre pares, ¿verdad? Yo te evalúo a vos y vos me evalúas a mí. Básicamente de eso se trata la coevaluación en sí, ¿no? ¿Para qué evaluar? Para diagnosticar, para orientar, para valorar y para reconocer, ¿verdad? ¿Y con qué evaluar? Instrumentos de evaluación variados, ¿sí? Eso es fundamental, que no solamente sea un instrumento la que nos permite otorgar ya una calificación, sino que tenemos que variar los instrumentos de evaluación para recoger mejor la información y de esa manera poder, digamos, ser bien justos con el tema de la valoración y los resultados. Carga nomás. Sí, con Vanessa. Dale. 3. Bueno, acá disculpen, pero tengo una niña de 9 años que está emprendiendo ella, ¿verdad? Está emprendiendo y acá me pregunta si cuántos hielo va a llevarle a los trabajadores que ella está vendiendo hielo y prepara jugos y todo eso, ¿verdad? Entonces yo le estoy siguiendo la corriente a ver cómo va este emprendimiento, ¿verdad? Ahí estamos viendo el desempeño y mira, desde niño, ¿verdad? Y bueno, estamos en ese ensayo, ¿verdad? Porque ella pretende comprar una pelota de handball, entonces yo justamente le dije que empiece a trabajar y que vaya ahorrando para poder conseguir una pelota, ¿verdad? Si no, es como que todo suena muy fácil. Bueno, eso entre paréntesis. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Que es guapa, profe, porque la pelota de handball está cara. Sí, me dijo que ayer hizo 20,000 y que hoy pretende hacer 30 ya, ¿verdad? Entonces es una cosa Yo, que... yo, yo enseño, por eso sé handball, por eso te digo que sé que está caro. ¿Quién me está hablando? Porque yo no le estoy viendo a ustedes. Aarón soy, profe. Aarón, aparte de pedirte disculpas, Aarón, porque he visto que escribiste hoy, yo había sido que no vi eso porque la semana fue intensa, porque tuve asamblea, 2 asambleas tuve, ¿verdad? Y ustedes saben que las asambleas no son tan fáciles de manejar, pero por suerte ha salido todo bien. Y estuve con ese tema, ¿verdad? Entre estatuto social, entre lectura, entre propuesta, entre, bueno, todo eso, ¿verdad? Así que disculpa por ese lado y voy a llevar en cuenta por el tema de handball porque a ella le gusta el handball. Y bueno, vamos a estar hablando de eso, Aaron. En una de esas nos visitas en el colegio y Al nos da privado. algunas Al privado, clases. profe, al privado. Sí, hablamos. Bueno, con esto yo voy cerrando porque me parece que aquí está ya la clave. Esto ya no, ya implica desarrollar cada uno de estos. Les voy a subir este PowerPoint para que puedan ir mirando por una cuestión también de tiempo. Las explicaciones de cada uno de lo que ya habíamos mencionado están aquí, ¿verdad? Así que espero, justamente son las 9 de la mañana, espero esta presentación de hoy le haya brindado un panorama así general del alcance de nuestra función como docente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algún comentario? Ah, ya interés compuesto en enseñar. Bueno, perfecto. Estamos, ¿verdad? Hasta ahí, digamos, la presentación de la parte más teórica. Este módulo es fundamental. Sonia siempre me dice, yo quiero que vos entres primero y después quiero entrar para poder desarrollar práctica, ¿verdad? Porque esto es como una antesala para todo lo que implica práctica especializada. Pero esta vez fue a la inversa, ¿verdad? Entró primero la doctora Sonia y bueno, yo le estoy siguiendo, entonces prácticamente es lo mismo, ¿no? Bueno, voy a la guía 5.
¿Me confirman que están observando? Sí, profe. Bueno, acá, ¿qué instrumento en esta actividad inicial? Esto tenemos que hacer bien rápido, ustedes enseguida lo pueden hacer. ¿Qué instrumentos evaluativos utiliza con mayor frecuencia para la evaluación de tus alumnos? ¿Verdad? No sé, yo pongo como ejemplo análisis de tarea, lista de cotejo, escala de estimación, estoy usando prueba escrita, estoy usando preguntas y respuestas o lo que sea. ¿Verdad? Acá, ¿con qué fines o con qué fin realizar la evaluación? Bueno, con el fin de diagnosticar en qué estado se encuentran mis alumnos, con la idea de observar cómo están adquiriendo estos conocimientos, estas habilidades que estamos enseñando, y finalmente qué conceptos tiene del tema de la evaluación. Si a mí me preguntan ustedes qué concepto tengo del tema de la evaluación, yo diría que la evaluación, porque hacemos una mirada a toda la propuesta que se viene dando a lo largo de las últimas décadas o desde los años 50, en donde Tyler se considera como el padre de la evaluación. Ahí hablamos en los años 50 de una evaluación de resultados, de producto, ¿verdad? ¿Sí? Una evaluación de producto, ¿verdad? Nada de proceso. Y esto como que viene avanzando. Entonces hoy día podemos hablar de que la evaluación, técnicamente hablando así, es un proceso sistemático de recogida de información en donde se emite un juicio de valor, se toma una decisión y estas decisiones tienen que ser con fines de mejora. Sobre todo con fines de mejora, que es un poco lo que se ha introducido en las últimas décadas, ¿verdad? De que la evaluación nos tiene que permitir mejorar. Pero ustedes pueden poner lo que ustedes creen que significa o lo que ustedes manejan como concepto del tema de la evaluación. Vamos a los instrumentos de evaluación, ¿sí? Estudiar un instrumento de evaluación del cuadro de abajo. Considerar los siguientes aspectos en su construcción. ¿Qué es? ¿Qué características tiene? Ventaja y desventaja. Bueno, van a observar este cuadro. Acá dice, prueba de asociación de respuesta o pareamiento. Prueba de opción múltiple, de ordenamiento de respuestas breves, de completamiento, ¿sí? Entonces, van a poder observar esto y van a poder elegir y contestar estas preguntas a partir de eso. Vamos al material. Este es el material resumen de Lilia Piatti. Lilia Piatti es paraguaya, hace poco que ella creo que se recibió de abogada y bueno, y se hizo no sé, se viralizó su logro. Ella es autora de este libro. Es como un libro cabecera, un libro base, para que nos permite entender muy bien cómo funciona el tema de la evaluación. Entonces, vamos a suponer de que ustedes eligen, van a mirar, no van a tener tiempo de poder leer todo. Vamos a ver. Pruebas subjetivas de ensayo de composición. Entonces, ¿qué es? Acá tienen. ¿Cuáles son sus usos? Ahí tienen. Ejemplos, entonces ahí tenemos algunos de estos ejemplos, ¿no? Si quieren complementarlo, pueden complementar. Acá tienen la prueba oral, por ejemplo, si les interesa, normas para un buen examen oral, qué ventajas y desventajas tiene. Y bueno, y básicamente estas son las preguntas que hay que responder dentro de esta guía. O sea, esto viene a ser algo teórico, la actividad A. En un ratito podemos terminar. La actividad B, elaborando instrumentos de evaluación. En esta actividad se llevará a cabo la elaboración de un instrumento de evaluación basado en el desempeño profesional, teniendo en cuenta los recursos disponibles y la investigación realizada sobre la aplicación de herramientas tecnológicas para el profesor. Habría que usar algunas herramientas tecnológicas. Lo básico es Google Forms, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes también manejan y conocen mucho acerca de herramientas, ¿verdad? Pasos a seguir. Selección y elaboración de un instrumento de evaluación basándose en la revisión de los recursos disponibles y las investigaciones. Bueno, ¿qué se va a hacer? Se elegirá y se elaborará, acá dice, se elegirá y se elaborará
un instrumento de evaluación apropiado. Las opciones incluyen una rúbrica, una escala de estimación, lista de cotejo. Bueno, yo creo que de esos tres podríamos elegir uno, ¿verdad? Porque las pruebas escritas ya hicimos, tal vez la prueba práctica podría ser interesante, ¿verdad? Pero si de repente ustedes consideran que sí quieren presentar, tampoco hay problema porque ya está escrito allí, esto ya está todo en plataforma, ¿verdad? Entonces, si quiero mirar un ejemplo de una escala de estimación, entonces voy a ir a revisar este material. Este material ya está disponible en plataforma desde ayer. Ya está todo allí, ¿verdad? Entonces voy a buscar, este libro es muy bueno. Instrumentos. Bien, por la página 39. Los instrumentos cualitativos para evaluar las competencias. A ver. Portafolio de evidencias. Un ratito que voy a conectar mi computadora. Sani. Ahí sí, porque se estaba terminando la batería. Bueno, entonces podemos encontrar aquí algunos ejemplos. Voy a mostrar algo más fácil, está por acá. Sí, bien concreto. Este material pueden utilizarlo como apoyo, es fundamental en la vida de un docente. Bueno, todavía no estoy encontrando el ejemplo que quiero mostrarle. Acá. Herramientas de calificación. Acá, por ejemplo, ustedes observan una escala estimativa. Entonces, esto pueden usar la estructura en sí, escala estimativa, indicador, rango de calidad, regular, bueno, muy bueno, excelente. Entonces, ustedes pueden adecuar a alguna de sus asignaturas y pueden preparar los indicadores. Los indicadores tienen que tener 4 características o mínimamente 3 características. Les voy a mostrar de vuelta. Uno viene a ser el verbo operativo. Acá está muestra. Componentes de la célula viene a ser el contenido. Nivel de exigencia conforme a lo estudiado, ¿sí? Acá, asisten y colaboran viene a ser el verbo operativo. Equitativamente, nivel de exigencia en las tareas previas a la presentación de sus proyectos, ¿verdad? ¿Sí? La maqueta describe de manera creativa sería su nivel de exigencia. Los organelos y las diferencias en células vegetales y animales sería el contenido, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Básicamente hacia ahí apuntamos cuando hablamos de indicadores. Un verbo operativo, un contenido, un nivel de exigencia y en lo posible, si se puede, el contexto, ¿verdad? Entonces yo puedo formular rápidamente un indicador y digo, maneja adecuadamente el libro diario en el estudio contable. Entonces estoy diciendo manejo o maneja, ¿verdad? Verbo, libro diario, el contenido, adecuadamente, nivel de exigencia, en el estudio contable, el contexto. O sea, rápidamente, si yo tengo los fundamentos teóricos, porque esto nos plantea Frola y Velázquez, que son mexicanos quienes trabajan y son expertos en la educación basada en competencias, entonces eso nos permite crear rápidamente un indicador. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar, el cómo se hace. No copiar los indicadores, sino que cómo se construyen los indicadores a la luz de las capacidades, de las competencias que uno pretende desarrollar. Bueno, posteriormente dice, una vez elaborado el instrumento de evaluación, se utilizará una herramienta tecnológica adecuada para su preparación y se pondrá a disposición a través de un enlace. Yo creo que este ya va a ser algo opcional, ¿sí? Opcional.
voy a agregarle por el factor tiempo. Perecóramo tiempo de peyapota, ¿sí? Por el factor tiempo. Al menos entonces revisamos un instrumento que es ventaja, desventaja, todo, parte teórica. Segunda parte, construimos un instrumento. Hacemos una escala de estimación, o hacemos una lista de cotejo, o hacemos una rúbrica, y podemos mirar el libro de evaluación cualitativa para poder hacerlo. Bueno, me encantó la clase de hoy, así que espero les haya gustado también a ustedes, así que le imprimí mucha pasión al tema de la evaluación. Ustedes saben que yo, la maestría que hice fue justamente en educación con mención en evaluación, y es en este campo que más trabajos tengo en la actualidad en los cursos de posgrado, ¿sí? O sea, vamos a tener una muy buena evaluación, profe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si mis paradigmas no me traicionan. Porque yo también vengo de una educación así muy fuerte. Yo estudié en el INAES y realmente, les cuento así nomás. Nosotros ingresamos 60 alumnos en el profesorado de física y química. Y nos recibimos 13 de esa cohorte, ¿verdad? Porque en ese tiempo, en el Instituto Superior de Educación, cuando eso todavía hice, ¿verdad? Aquel alumno que se aplazaba en el semestre tenía la oportunidad de rendir una asignatura y no tenía la opción de sacar 2 para aprobar, sino tenía que sacar 3 para aprobar, ¿verdad? Y si eso no ocurría, entonces nos sacaban de la lista, ¿verdad? Entonces llegamos a terminar 13 de 60. Con eso ya se pueden imaginar ustedes lo que hemos pasado en términos de estudios, ¿verdad? En el INAE, ¿verdad? De lo que implica las matemáticas, la geometría analítica, el cálculo diferencial e integral, la física cuántica, mecánica, la óptica, la ondulatoria, o sea, todo lo que eso implica en ese tiempo. Entonces era una educación así muy fuerte, muy, no sé, muy tradicional en ese tiempo todavía, a pesar de que ya había olor a reforma educativa, entonces como que se empezaban a hacer, digamos, con esa dinámica, estaba en sus inicios, básicamente es lo que podemos decir. Bueno, cerramos por aquí. Yo le voy a disponibilizar la guía final el lunes, y el próximo sábado lo que vamos a hacer es entregar esa guía final y completar un cuestionario. Yo le voy a habilitar el próximo sábado un cuestionario. No sé si podría ser a las 10 de la mañana que le habilite un cuestionario el próximo sábado. Entonces ustedes van a poder entregar el trabajo final y yo le voy a habilitar un cuestionario, ¿sí? Y si es que vamos a tener una conexión, yo les voy a avisar. Lo más probable es que ustedes entreguen eso y que completen el cuestionario. Y al completar el cuestionario, entonces ahí voy a tener el registro de asistencia en el examen final. Susana. Sí, profe, ¿de cuántos puntos es el cuestionario? Mínimo va a ser 10 puntos y el trabajo va a ser de 30 puntos, así como se está estableciendo. El cuestionario en la plataforma, y el cuestionario se va a referir a competencias, planificación y evaluación. O sea, lo que venimos conversando, ¿verdad? Cuando hablamos de la educación basada en competencia, estamos hablando de los pilares de la educación formulada por la UNESCO, esos fundamentos que tenemos. La planificación, hablamos fundamentalmente de los elementos de la planificación, los momentos didácticos, la secuencia formativa, inicio, desarrollo y cierre. Por ejemplo, la motivación es parte del inicio de una clase. Sí o no, por decir así. Tenemos después el desarrollo, el cierre,
Y bueno, y hablamos del tema de la evaluación por competencia, en donde hablamos de instrumento. Y por ahí yo creo que ya podemos tener 10 cuestionarios de selección múltiple. Bueno, está Susana Juan David Turlán. Sí, hola, buen día, profe. Una consulta. Las guías anteriores, yo sé en la unidad que le corresponde a cada una, ¿es necesario que junte todo en un solo archivo y vuelva a alzar? Sí, Juan, la idea es que ustedes entreguen, ahí yo ya habilité en plataforma, ahora a ver si puedo, si ustedes observan ya está en plataforma un solo archivo para este taller 2 y está en mis actividades de taller de instrumentación 2. Ahí vamos a subir, David, por favor, ¿sí? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de hacer todito, profe? Viste que tenemos la actividad 5 también. Y bueno, resulta que a mí la universidad me va a estar pidiendo en esta semana la planilla de proceso, de eso estoy seguro. Sí o sí nosotros presentamos ya la planilla de proceso, ¿verdad? Entonces, inclusive estábamos pensando terminar hoy la actividad y hasta hoy, pero pusimos hasta mañana 23:59. Ah, comprendo. ¿Está bien? Sábado. No, para el sábado. En realidad, yo les cuento también que el sábado yo arranco también otras clases. Estaría trabajando de 7 a 9 en una universidad. A las 10 estaría con ustedes para el tema del cuestionario y a las 13 horas tengo de vuelta 13 a 15 horas otra clase más. Así que justo a tiempo vamos a terminar nosotros en la virtualidad. De hecho, estaremos en comunicación durante toda la semana, así que cualquier cosa en el privado, lo que sea, lo que ustedes requieran, estaré atento por ustedes. Dejamos por aquí. La foto grupal es lo que falta. Si pueden encender sus cámaras. Ahí está ya Manuel por Caguazú. Allá hay mucho movimiento. ¿Qué es lo que hay ahí, Manuel? Hacen Una social. Una comida. Ya, una actividad social. Sí. Excelente, sí, se nota ahí en el fondo. Está Juan David Turlán, está Sandra, está Álvaro, Juan, José, Patricia, Héctor. Ahí va la primera foto. Bueno, muy agradecido con ustedes, exitoso fin de semana. Cualquier cosa estaré atento a ustedes, no duden en escribir, ya sea en el grupo o en el privado. ¿Estamos? Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias. Feliz fin de semana, profe y compañeros.